Uno podría pensar que ya conoce casi cada rincón de México, pero basta con mirar hacia Hidalgo para descubrir lugares capaces de sorprendernos. A pocas horas de la capital existen comunidades que incluso muchos hidalguenses desconocen, pueblos colgados de barrancas, antiguos reales mineros detenidos en el tiempo, rincones cubiertos de neblina donde sobreviven lenguas antiguas y caminos de terracería que se pierden entre la sierra. En este recorrido conoceremos 10 de los pueblos más raros y aislados de Hidalgo, lugares que casi nunca aparecen en postales o folletos turísticos. Así que ponte cómodo, prepárate un café bien cargado y acompáñame hasta el final. Y antes de comenzar, suscríbete al canal para demostrar que el contenido de nuestro bello México también tiene apoyo. Número 10. Nicolás Flores. Continuamos entre montañas, pero ahora entramos en una región donde la cultura otomí se encuentra profundamente ligada a la sierra. Nicolás Flores es un municipio ñaño ubicado en la serranía que separa al Valle del Mezquital de la Sierra Gorda. Se trata de un territorio dominado por bosques, peñascos y barrancas, al que se llega mediante una carretera llena de curvas que parte desde Ixmiquilpan y asciende por las montañas hasta poner a prueba incluso a quienes están acostumbrados a estos caminos. La cabecera municipal es pequeña, de calles inclinadas y clima fresco, rodeada por montañas donde las nubes suelen quedar atrapadas durante las mañanas. En estas comunidades habita población ñaño emparentada culturalmente con la del Valle del Mezquital, aunque las condiciones de la montaña han producido formas de vida particulares. Durante siglos, muchas de estas poblaciones permanecieron prácticamente separadas del resto del estado. Sus habitantes aprendieron a resolver buena parte de sus necesidades por cuenta propia, cultivando milpas sobre laderas extremadamente inclinadas y aprovechando plantas como el maguey y la lechuguilla para obtener fibras con las que fabricaban ayates y cuerdas. Cuando existían excedentes, bajaban hasta los tianguis regionales para venderlos o intercambiarlos. La lengua otomí continúa escuchándose en numerosas casas, acompañada por tradiciones como las fiestas, las mayordomías y la faena, esa forma de trabajo comunitario en la que los vecinos participan sin recibir un pago porque se entiende que mantener al pueblo es responsabilidad de todos. Además, Nicolás Flores guarda paisajes que difícilmente corresponden con lo poco conocido que es el municipio. Existen presas escondidas entre montañas, miradores desde donde se contempla buena parte de la sierra y bosques donde todavía domina el olor de la tierra húmeda. Sin embargo, su ubicación alejada, la ausencia de una carretera importante de paso, la falta de industria y su tranquilidad hacen que muy pocos visitantes lleguen hasta aquí. Por eso continúa siendo uno de los municipios menos poblados y mencionados de Hidalgo. Sus habitantes suelen trasladarse hasta Ixmiquilpan cuando necesitan determinados servicios, mientras que muchos otros han emigrado todavía más lejos, incluso hacia Estados Unidos, desde donde envían dinero para construir o mantener una casa en su tierra natal. Muchos parten de estas montañas, pero también mantienen la esperanza de regresar algún día. Número 9. Cardonal. Ahora descendemos hacia el Valle del Mezquital, aunque no a la parte plana que atraviesan las carreteras más transitadas, sino hacia sus márgenes elevados y accidentados, donde el paisaje semidesértico termina quebrándose en profundas barrancas. Cardonal es territorio ñañú desde hace generaciones y su cabecera surgió como un real minero durante la época colonial, cuando los españoles descubrieron depósitos de plata y plomo en estas montañas áridas y comenzaron a explotarlos utilizando mano de obra indígena. De aquellos años de bonanza permanecen algunos recuerdos y construcciones como la iglesia. Con el paso del tiempo, la minería perdió importancia y sus habitantes tuvieron que depender nuevamente de lo que podía ofrecer una tierra seca y difícil, magueyes, nopales, lechuguillas, mezquites y un clima capaz de castigar con fuerza durante las horas de mayor sol. Pero precisamente de esas condiciones surgió una enorme capacidad para aprovechar prácticamente todo lo disponible. Del maguey se obtiene pulque, cité, gusanos e incluso las pencas necesarias para preparar el cimbó, un platillo que se envuelve y cocina bajo tierra. La lechuguilla proporciona fibras utilizadas para elaborar ayates y estropajos, mientras que del propio semidesierto se obtienen alimentos como escamoles y chinicuiles. Así se desarrolló una cocina basada en utilizar los recursos del entorno sin desperdiciar prácticamente nada. La necesidad obligó a los habitantes del Mezquital a encontrar posibilidades donde aparentemente había muy pocas, convirtiendo el conocimiento del semidesierto en una parte fundamental de su identidad. Y escondida en una de las barrancas más profundas del municipio aparece una sorpresa completamente distinta. En el fondo corre un río de aguas cálidas y azuladas alimentado por una gruta de agua caliente, las famosas grutas de Tolantongo.
Durante las últimas décadas, este sitio se transformó en uno de los destinos turísticos más conocidos de la región y es administrado por los propios ejidatarios organizados en cooperativa. Sin embargo, basta alejarse unos cuantos kilómetros de las aguas termales, el vapor y los visitantes para volver a encontrar las antiguas rancherías asentadas en los bordes de las barrancas. En algunas todavía es necesario acarrear agua, el ñaño continúa formando parte de la vida diaria y las condiciones siguen siendo tan exigentes como desde hace generaciones. Cardonal muestra así dos realidades completamente diferentes separadas por apenas unas montañas, por un lado, el éxito turístico de Tolantongo y, por el otro, comunidades que continúan viviendo en un aislamiento que pocas personas conocen. Número 8. Tlahuiltepa. Ahora toca internarnos en uno de los municipios más aislados y difíciles de comunicar de Hidalgo, un territorio que incluso parece esconderse entre los pliegues de los mapas. Tlahuiltepa se encuentra en la Sierra Alta, rodeado por un complicado sistema de montañas y barrancas entre la región de Mextitlán y los límites de la Sierra Gorda. La geografía es tan accidentada que dos comunidades pueden encontrarse aparentemente frente a frente, separadas únicamente por una barranca, y aún así llegar de una a otra puede significar recorrer largas brechas de terracería para encontrar algún punto por donde cruzar. La cabecera municipal se encuentra apartada de las carreteras principales y durante generaciones entrar o salir de esta región significó recorrer veredas a lomo de bestia, siguiendo rutas que los antiguos arrieros conocían prácticamente de memoria. En Tlahuiltepa, más que en muchos otros lugares, es la geografía la que termina imponiendo las reglas. Los cañones formados por el río Amajac y sus arroyos dividen el territorio en secciones, mientras la población permanece distribuida entre pequeñas rancherías. Sus habitantes cultivan maíz y frijol sobre las laderas, crían chivos y ganado, y aprovechan los huertos establecidos en las cañadas donde las temperaturas son más cálidas. Es uno de los municipios menos poblados del estado y continúa perdiendo habitantes. Muchos jóvenes parten hacia Pachuca, la Ciudad de México o el norte del país, y algunos regresan únicamente durante las fiestas, cuando por unos cuantos días las calles vuelven a llenarse de música, familias y camionetas de quienes viven lejos. A pesar de todo, Tlahuiltepa conserva una atmósfera difícil de encontrar en otros sitios. Aquí el silencio puede ser tan profundo que permite escuchar el viento ascendiendo desde las barrancas. Durante la noche, la ausencia de grandes ciudades alrededor deja un cielo repleto de estrellas, y encontrarse con una persona desconocida puede ser suficiente para despertar curiosidad y recibir un saludo. Quienes permanecen quizá viven con pocas cosas, pero poseen un conocimiento extraordinario de su territorio. Saben dónde encontrar agua, reconocen las señales que anuncian la lluvia y conocen cuáles veredas pueden recorrerse dependiendo de las condiciones. Es un conocimiento acumulado durante generaciones y que difícilmente podría aprenderse dentro de un salón de clases. Son precisamente esos saberes los que permiten que comunidades tan aisladas continúen existiendo entre las montañas. Y si disfrutas conocer lugares que pocas personas mencionan, suscríbete al canal para apoyar este tipo de recorridos. Número 7. Juárez Hidalgo. Llegamos ahora a uno de los municipios con menos habitantes de Hidalgo. Juárez Hidalgo se encuentra en la Sierra Alta, cerca de la región de Molango, y reúne apenas unos cuantos miles de habitantes en todo su territorio. Su cabecera municipal es tan pequeña que puede recorrerse caminando en poco tiempo, la plaza, la iglesia, la presidencia municipal, algunas calles inclinadas y poco más. En un lugar de estas dimensiones prácticamente todos se conocen. Las familias saben quién es quién, conocen las historias de sus vecinos y cuando una persona falta, su ausencia se nota de inmediato. Aquí cada habitante representa una parte importante de una comunidad extremadamente pequeña. Pero detrás de su tamaño existe una historia bastante antigua. La región formó parte del antiguo señorío de Molango y ha estado vinculada con poblaciones nahuas desde tiempos remotos. Más adelante llegaron los frailes agustinos, responsables de construir varios de aquellos enormes conventos serranos que todavía hoy parecen fortalezas de piedra levantadas en medio de las montañas. Juárez Hidalgo quedó ubicado dentro de un pliegue de la sierra, apartado de la carretera principal que conduce hacia la Huasteca. Esa diferencia de apenas unos kilómetros terminó teniendo enormes consecuencias. Mientras otras poblaciones quedaron conectadas con las rutas principales, el desarrollo pasó cerca de Juárez Hidalgo sin entrar realmente en él. Actualmente, sus habitantes dependen de la milpa, del café cultivado en las zonas más húmedas, de los animales criados en los solares y, en muchos casos, del dinero enviado por familiares que emigraron.
Porque una de las características más marcadas de este municipio es precisamente la salida constante de población. Generación tras generación, muchos jóvenes terminan sus estudios y parten en busca de trabajo, ya que las oportunidades dentro de la sierra son limitadas. Quienes permanecen se encargan de los habitantes mayores, mantienen las viviendas de quienes se marcharon y conservan las costumbres locales. Las fiestas de diciembre y las celebraciones dedicadas al santo patrono son algunos de los momentos en que el pueblo cambia completamente. Durante unos días regresan hijos, hermanos y familiares que viven en otros lugares, las casas vuelven a llenarse y Juárez Hidalgo recupera parte de la población que ha ido perdiendo con los años. Y quizá uno de los rasgos más particulares de vivir en una comunidad tan pequeña sea precisamente la ausencia de anonimato. Aquí todavía puede existir la confianza para dejar una puerta abierta, comprar fiado únicamente con la palabra y preocuparse cuando un adulto mayor deja de aparecer por la plaza durante un par de días. Algún vecino terminará acercándose a su casa simplemente para comprobar que se encuentre bien. Número 6. El Oxochitlán. Muy cerca de la zona anterior, todavía dentro de la Sierra Alta, aparece otro municipio pequeño y poco conocido que fácilmente podría competir entre los más olvidados de Hidalgo. El Oxochitlán, cuyo nombre proviene del náhuatl y está relacionado con las flores del elote, ocupa una región elevada y fría desde donde se contempla la enorme barranca de Meztitlán, esa gigantesca fractura verde que atraviesa el paisaje y que actualmente forma parte de una reserva de la biosfera. Llegar hasta aquí requiere desviarse de las rutas más transitadas. Las carreteras se vuelven angostas y comienzan a serpentear entre magueyes, nopaleras y extensiones abiertas donde el viento corre sin demasiados obstáculos. En esta parte del estado, el maguey no es solamente parte del paisaje. Para muchas familias representa alimento, trabajo, tradición y una herencia que se transmite de generación en generación. De estas tierras sale pulque elaborado de manera tradicional, raspando el maguey desde temprano para obtener el aguamiel que después se transforma en la bebida. Muchas familias todavía conservan sus magueyeras como un patrimonio familiar. También se cultivan maíz, cebada y frijol, aunque buena parte de la agricultura depende directamente de las lluvias. Y ahí está precisamente una de las dificultades de vivir en este territorio. Cuando el temporal no llega como debería, algo bastante común en la región, las cosechas disminuyen y el año se vuelve complicado para todos. Esa falta de oportunidades ha empujado a muchas personas a marcharse, por lo que el Oxochitlán suele aparecer entre los municipios con menor población del estado. En ciertas rancherías parece haber más historias acumuladas que habitantes. Pero estar en estas alturas también tiene algo especial. Al caer la tarde, la luz cubre las paredes de la barranca de Meztitlán con tonos que cambian a cada minuto. El aire huele a tierra seca y vegetación del semidesierto, mientras que por las noches la temperatura baja con fuerza y el cielo se llena de estrellas. Sus habitantes suelen mostrarse reservados al principio, como ocurre en muchas comunidades de tierra fría. Sin embargo, cuando existe confianza, no es raro terminar sentado alrededor de una mesa, acompañado por un poco de pulque y escuchando relatos antiguos sobre la revolución, los arrieros o aquellas historias de aparecidos que todavía forman parte de la memoria local. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal para más videos, recuerda que es totalmente gratis. Número 5. Tepehuacán de Guerrero. Ahora sí nos internamos en una de las zonas más profundas de la Sierra Hidalguense, justo donde las montañas comienzan a descender hacia la Huasteca. Tepehuacán de Guerrero es un municipio de fuerte presencia náhuatl situado en uno de los territorios más accidentados de todo Hidalgo. Aquí las montañas se parten en cañones de cientos de metros de profundidad, las laderas están cubiertas por vegetación abundante y las neblinas ascienden desde las cañadas cálidas hasta envolver los pueblos más altos. Las comunidades aparecen repartidas por las pendientes y muchas están conectadas mediante caminos llenos de curvas, barrancos y tramos donde conducir exige toda la atención. Durante muchísimo tiempo, Tepehuacán fue considerado uno de los municipios peor comunicados del estado. Incluso hoy existen rancherías que durante la temporada de lluvias pueden quedar prácticamente aisladas cuando los deslaves bloquean las brechas y cortan el paso. Esta también es tierra cafetalera. En las zonas húmedas y elevadas de la sierra se produce café de altura que todavía se recolecta manualmente, siguiendo métodos utilizados por generaciones. Durante décadas, esta actividad fue una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias, aunque las crisis de precios han golpeado con fuerza a los pequeños productores. Junto con el café aparecen la milpa, la caña de azúcar, los cítricos y los platanares de las zonas bajas.
La diversidad del terreno es tan grande que dentro de una misma caminata se puede pasar de un clima fresco a uno cálido, y cada altura permite cultivar productos diferentes. Pero lo que ocurre debajo de estas montañas es igualmente interesante. El subsuelo de la región está lleno de cuevas, grutas, sótanos y galerías formadas por el agua a lo largo de miles de años. Existen pozos naturales que absorben corrientes y cavidades que apenas han comenzado a explorarse. Quienes practican espeleología y han descendido a algunas de estas formaciones hablan de paisajes subterráneos impresionantes. Sin embargo, gran parte de esas profundidades continúa prácticamente intacta, protegida por la vegetación, la dificultad del terreno y la enorme distancia que la separa de los centros urbanos. Mientras tanto, en las comunidades de la superficie el náhuatl sigue escuchándose en las cocinas, los mercados y las reuniones familiares. Las fiestas religiosas continúan marcando el calendario y muchas familias siguen viviendo del trabajo directo de la tierra. Número 4. Yahualica. Entramos ahora completamente en la Huasteca hidalguense, esa región cálida, húmeda y verde donde el paisaje cambia tanto que parece pertenecer a otro estado. Yahualica es un municipio predominantemente náhuatl cuya cabecera se encuentra levantada sobre un cerro, como una especie de mirador natural desde donde se observan montañas cubiertas de vegetación extendiéndose hacia Veracruz. Su nombre proviene del náhuatl y está relacionado con aquello que es redondo o se encuentra rodeado, algo que describe bastante bien el lugar. Yahualica está encerrado entre cerros, barrancas y comunidades que se distribuyen por las laderas entre cafetales, milpas y plantaciones de plátano. Aquí la marginación forma parte de la realidad cotidiana. Yahualica aparece constantemente entre los municipios con mayores niveles de pobreza en Hidalgo, y durante mucho tiempo hubo comunidades donde servicios como agua entubada, atención médica o caminos en buenas condiciones tardaron demasiado en llegar, cuando llegaron. Una gran parte de la población habla náhuatl y vive principalmente de la agricultura. La milpa y el café siguen siendo básicos para muchas familias. Las mujeres cargan leña, elaboran bordados y participan en las actividades del hogar y del campo, mientras que los hombres trabajan pequeñas parcelas propias o tierras ajenas. En muchas ocasiones esas parcelas apenas ocupan pequeños pedazos de ladera. Las posibilidades económicas son limitadas y, como ocurre en muchas otras partes de la sierra, una parte importante de los jóvenes termina migrando hacia ciudades más grandes o hacia el norte. Sin embargo, Yahualica no puede entenderse solamente desde la pobreza. La Huasteca también es una región profundamente festiva, y aquí el calendario gira alrededor de celebraciones que mantienen unida a la comunidad. La más importante es el Santolo, la celebración huasteca dedicada a los muertos. Durante esos días los pueblos se transforman con arcos de cempasúchil, música de trío, danzas de enmascarados y alimentos preparados para recibir simbólicamente a quienes ya fallecieron. Es una de las tradiciones más profundas de la región y conserva una fuerza especial precisamente en comunidades apartadas, donde muchos elementos de la vida comunitaria han sobrevivido durante generaciones. Ese aislamiento que tantas dificultades ha provocado también ayudó, paradójicamente, a preservar costumbres que en otros lugares se han ido debilitando. Otra práctica que todavía puede encontrarse en los tianguis de la zona es el trueque. Hay personas que intercambian café por maíz, pan por fruta o cualquier producto disponible por otro que necesiten, sin utilizar dinero de por medio. Número 3. Xochiatípan. Si Yahualica ya parecía remoto, su vecino lleva el aislamiento todavía más lejos. Xochiatípan aparece con frecuencia entre los municipios con mayores niveles de pobreza y marginación de Hidalgo. Se encuentra en uno de los extremos de la Huasteca hidalguense, junto a la frontera con Veracruz, al final de caminos que durante generaciones fueron principalmente de terracería y que todavía pueden complicarse seriamente durante las temporadas de lluvia. La presencia náhuatl es enorme. En muchas comunidades el náhuatl continúa siendo la lengua principal y todavía existen personas mayores que utilizan muy poco español porque durante gran parte de su vida simplemente no lo necesitaron. Las condiciones de vida pueden ser especialmente difíciles. Las comunidades se encuentran dispersas entre los cerros, muchas viviendas han sido muy humildes durante generaciones y los servicios médicos suelen estar lejos. En algunas zonas los niños recorren largas distancias a pie para llegar a la escuela, siguiendo veredas que atraviesan la montaña. La economía depende principalmente de la milpa, pequeñas plantaciones de café, animales criados alrededor de las casas y las remesas enviadas por familiares que emigraron. El maíz, en muchos casos, no se cultiva pensando en venderlo, sino simplemente para garantizar alimento a la familia.
Y es que en una región tan apartada tampoco existe un mercado cercano suficientemente grande para comercializar fácilmente los productos. A pesar de todas estas carencias, Xochiatípan conserva una riqueza cultural enorme. Las asambleas comunitarias continúan teniendo mucho peso, la faena todavía se utiliza para realizar trabajos que benefician al pueblo y el trueque sigue presente en algunos mercados. Las celebraciones del Santolo y de los santos patronos se viven con una intensidad enorme. Las generaciones mayores cuentan que muchas de estas costumbres ya existían en tiempos de sus abuelos y bisabuelos, junto con la misma lengua, los mismos cultivos y buena parte de las mismas formas de organización. Xochiatípan es uno de esos rincones donde eso que tantas veces se llama el México profundo continúa existiendo de manera cotidiana, no como una representación para turistas, sino como una forma real de vida. Y justamente por eso produce dos sensaciones al mismo tiempo. Admiración por todo lo que ha logrado conservar y preocupación por el abandono en el que muchas de sus comunidades siguen viviendo. Número 2. San Bartolo Tutotepec. Estamos a punto de llegar al final, pero antes toca conocer un pueblo escondido dentro de una de las regiones más espectaculares y menos conocidas de Hidalgo, la Sierra Otomí Tepehua, en el oriente del estado, donde durante buena parte del año las nubes permanecen aferradas a las montañas. San Bartolo Tutotepec se encuentra dentro de un valle rodeado por cerros cubiertos de bosque de niebla. Son ecosistemas donde los árboles permanecen húmedos durante gran parte del año, los helechos crecen entre la vegetación y la bruma aparece y desaparece entre las cañadas como si la propia montaña respirara. Para llegar es necesario abandonar las rutas principales que salen de Tulancingo y comenzar a descender por una carretera llena de curvas hacia el fondo del valle. Quien recorre ese camino por primera vez difícilmente olvida el paisaje. Esta es también tierra otomí, emparentada culturalmente con la población del Valle del Mezquital, aunque desarrollada dentro de un ambiente completamente distinto, marcado por la humedad, los bosques y la neblina. Sus habitantes viven del café, de la milpa sembrada sobre laderas extremadamente pronunciadas, de los árboles frutales y del pequeño comercio que se realiza en los tianguis. La marginación continúa siendo elevada. Muchas comunidades están conectadas por brechas que durante las lluvias se llenan de lodo o sufren deslaves, y una cantidad importante de jóvenes ha emigrado hacia otras regiones. En algunas rancherías, las casas vacías recuerdan constantemente a quienes tuvieron que marcharse. Pero existe algo que hizo famosa a toda esta zona. De las comunidades otomíes de San Bartolo Tutotepec y del cercano Tenango de Doria surgieron los bordados conocidos como tenangos. Son textiles llenos de figuras de animales, flores, plantas y formas de colores que con el tiempo terminaron recorriendo el mundo, apareciendo en museos, exposiciones y hogares muy lejos de la sierra donde nacieron. Se dice que sus diseños surgieron de la imaginación colectiva, de los recuerdos antiguos y de elementos asociados con las pinturas rupestres y los sueños de la gente serrana. Hace algunas décadas, una crisis en el campo obligó a muchas familias a buscar nuevas formas de obtener ingresos y el bordado se convirtió en una de ellas. Cada pieza puede requerir meses de trabajo de una bordadora. Sin embargo, muchas veces quienes realizan ese trabajo reciben solamente una pequeña parte del precio por el que la misma pieza termina vendiéndose posteriormente en las ciudades. Número 1. Huehuetla. Llegamos finalmente al último punto del recorrido. En el extremo de la Sierra Otomí Tepehua, donde los límites de Hidalgo, Puebla y Veracruz prácticamente comienzan a mezclarse, se encuentra Huehuetla, uno de los municipios más apartados y culturalmente singulares de todo el estado. Está tan lejos de Pachuca que históricamente muchas de sus comunidades han mantenido más relación con la Huasteca y con Veracruz que con la propia capital hidalguense. Llegar implica recorrer una carretera larga, angosta y llena de curvas, descendiendo desde regiones frías hacia zonas más cálidas mientras aparecen cafetales, barrancas profundas y bancos de neblina que cubren las montañas. Pero lo verdaderamente especial de Huehuetla está en su población. Este municipio es uno de los principales territorios del pueblo Tepehua, un grupo indígena pequeño y poco conocido en comparación con otros de México. En Hidalgo, esta es prácticamente la principal región donde se conserva la cultura tepehua. Son apenas unos cuantos miles de personas que mantienen una lengua emparentada con el totonaco, además de tradiciones religiosas, curanderos, rezanderos, danzas y ceremonias que se remontan a tiempos muy antiguos. Entre esas prácticas se encuentran rituales realizados con figuras de papel recortado vinculadas con los dueños del monte, el agua y otros elementos de la naturaleza. Son expresiones que reflejan una manera de entender el mundo surgida mucho antes de que existieran las actuales divisiones políticas entre estados.
Por esa razón, investigadores han viajado hasta estas comunidades para documentar una cultura considerada especialmente valiosa y también vulnerable. Las condiciones de vida, sin embargo, siguen siendo complicadas. El café ya no siempre deja suficiente dinero para compensar todo el trabajo que requiere cosecharlo. La milpa continúa sembrándose sobre pendientes difíciles y los caminos suelen sufrir afectaciones durante la temporada de lluvias. La marginación se mantiene entre las más elevadas del estado y muchas familias tepehuas y otomíes han terminado migrando hacia ciudades. Quienes regresan suelen traer nuevas costumbres, ropa distinta y, en muchos casos, otra relación con la lengua. Para los habitantes mayores, eso genera preocupación porque cada cambio abre la pregunta de cuánto tiempo podrán sobrevivir las tradiciones transmitidas durante generaciones. Y precisamente por eso Huehuetla ocupa el primer lugar. Porque aquí no existe solamente un pueblo apartado entre las montañas. Existe toda una cultura, una lengua y una memoria colectiva que continúan resistiendo dentro de uno de los últimos rincones donde todavía tienen espacio para mantenerse vivas. Y eso puede resultar mucho más valioso que cualquiera de las riquezas minerales que alguna vez hicieron famosos a otros pueblos de esta lista. Con Huehuetla termina este recorrido por 13 de los pueblos más raros y aislados de Hidalgo. Y después de atravesar tantos rincones distintos queda claro que el estado es mucho más que Pachuca, los pastes, el fútbol o las carreteras que cruzan el Valle del Mezquital. Más allá de esa imagen conocida existe otro Hidalgo formado por antiguos reales mineros escondidos entre montañas frías, misiones perdidas en la Sierra Gorda, barrancas capaces de cortar caminos y comunidades nahuas, otomíes y tepehuas que todavía mantienen sus lenguas y buena parte de sus costumbres. Son regiones donde durante décadas el desarrollo avanzó más lentamente y muchas veces pasó de largo. El aislamiento les ha costado demasiado. Caminos insuficientes, servicios médicos lejanos, escuelas difíciles de alcanzar y pocas oportunidades de trabajo. Pero al mismo tiempo, esa distancia también permitió que sobrevivieran elementos que en otros lugares comenzaron a desaparecer, las fiestas organizadas por toda la comunidad, la faena, la confianza entre vecinos, la palabra dada y las historias que continúan pasando de abuelos a nietos. Son pueblos que rara vez aparecen en las postales, pero precisamente por eso merecen ser conocidos. Lugares donde todavía puede encontrarse una parte de Hidalgo que permanece escondida entre montañas, barrancas y neblina.